tenía una reflexión, ¿no? Que es Camino de Emaús. Vieron que Camino de Emaús encontramos que dos hombres que seguían a Jesús todo el tiempo, antes de ser crucificado, lo acompañaban de un pueblo a otro, comían con él, eran parte de los 120, me atrevo a decir, que estaban siempre con Jesús. Y eran, uno sabemos el nombre porque el pasaje dice Cleofas, y el otro no lo dice, pero eran hermanos que lo seguían y lo seguían a Jesús a todos lados, estaban dispuestos a caminar bastante tiempo fuera de su casa, invertir dinero, estar lo que uno realmente puede vivir en esto, ¿no? Pero yo lo que veo en esta historia es que muchas veces conocemos de una manera a Jesús, de una forma. Estos dos no podían decir que no conocían a Jesús. Ahora yo me pregunto, cuando Jesús lo encontró en el camino, ¿por qué no lo conocieron? Porque la historia dice que ellos se volvían a su casa decepcionados, tristes, volvían a su casa de una manera confundidos. Y el mismo Jesús, con una diferencia, resucitado, los encontró en el camino. Entonces esto también a mí me crea una pregunta, porque ¿cómo lo conozco yo a Jesús? Y estamos habituados, lo alabamos, lo adoramos, lo servimos. Ahora, ¿lo conocemos plenamente? Muchas veces distinguimos que Él camina con nosotros. Y es maravilloso esta historia, ¿no? Porque el Señor me mostraba otra arista de lo que podemos ver en el pasaje. Lucas 24, 14 al 17 dice, iban hablando entre sí estos dos, después que Jesús había sido crucificado, y ellos quedó la historia hasta que lo sepultaron. ¿Qué hicieron estos dos? Volvamos a casa. Nosotros pensamos que iba a ser el Redentor. Nosotros pensamos que era el Mesías. Nosotros pensamos expectativas puestas en lo que ellos pensaban, pero no conocían lo que Él iba a hacer. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué loco, ¿no? ¿Te imaginás a Walter manejando y se te va el Señor al lado tuyo? Y así cada uno en su historia, el trabajo, vamos trabajando, vamos a hacer los mandados, y se acerca alguien a hablar con nosotros. Y no solamente se acerca, fíjense lo que pasa. Dice, y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, cerrados, no podían ver con claridad, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? No solamente se acercó, sino se metió en la charla y le empezó a preguntar. Cualquiera de nosotros podemos decir, che, ¿este quién lo invitó? ¿Este qué pregunta? Hasta molesto puede ser la situación cuando Jesús se acerca, cuando andamos en un camino equivocado, cuando nuestra vista, mirada y parecer se desvía realmente del propósito de Dios. Yo lo que veo acá, que Jesús ya se había presentado a las mujeres en el huerto. Pedro ya había ido con Juan caminando, corriendo, ¿no? Vieron que caminaba Pedro y Juan, salieron corriendo. ¿Quién llegó primero a la tumba? ¿Por qué? No, porque tenía tercera. Primera, segunda y tercera de Juan, dice la Biblia. Ese era un chiste, ¿no? Pero tenía, claro, era más joven, pero no entró. Al ser más joven le dio miedo, pero Pedro, ¿qué hizo? Se me tiró de cabeza y encontró la tumba vacía. ¿No? Entonces ahí vemos que todo esto había sucedido, pero estos hombres no encontraron esto y habían escuchado esto, pero igual su tristeza, su decepción y su expectativa había sido golpeada. Por lo tanto, no pensaban claramente en las palabras que él había dicho anteriormente y todo lo que tenía que acontecer. Ninguno de los apóstoles retuvo eso. ¿Por qué no retuvo eso? Jesús le dijo, es necesario que sea crucificado, es necesario que muera, porque es necesario para que se cumpla el plan de Dios, pero nadie lo aceptó. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿por qué Jesús no aceptó? Los apóstoles no aceptaron eso, no lo retuvieron, a pesar que él muchas veces lo repitió. ¿Por qué? Faltaba fe. ¿Qué más? Había egoísmo. No lo querían perder al maestro. Esto no va a pasar. Vos sos Dios, sos Jesús. Te queremos siempre con nosotros de esta manera.
Y él una otra vez le decía, es necesario que yo me vaya, porque vendrá otro en mi lugar que estará con ustedes y les hará recordar todas las cosas que yo le enseñé, que hablaba del Espíritu Santo. Acá Jesús estaba en un lugar físicamente, pero el Espíritu Santo está en todos, en todo tiempo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Por el resto vamos a orar ahora. La mitad de la iglesia está con duda. De tener la certeza que el Espíritu Santo está en mí, porque yo estuve con Jesús, yo me encontré con Jesús. Entonces esto es interesante, el hecho de estos dos que iban. ¿Y saben qué yo veo acá? Que me golpea. Y bien, Joaco, la oración y cómo diste la ofrenda. Bárbaro. Jesús tenía amor por ellos, como Jesús tiene amor por vos. A tal punto que te encuentra en el camino donde vos estás. No importa la distancia. ¿Cuántos de los que estaban acá, que fueron al retiro, y cuántos los que no fueron? Muchas veces tomamos caminos equivocados. Muchas veces nos desviamos. ¿Conocimos a Jesús? Sí. ¿Lo seguiste? Sí. ¿Y por qué tomaste ese camino? Porque en un momento de crisis, de tristezas, te desviaste. Pensaste que ya no valía la pena. Y esto es interesante, porque dice, entre vosotros mientras caminabas, ¿y por qué están tristes? Jesús vio su semblante. Ya no eran seguidores apasionados, contentos de que algo estaba por pasar, con esa expectativa de que el Señor iba a cumplir con lo que prometió. Miraron su condición humana y bajaron a Dios a un terreno y a un plano totalmente mundano y humano. Se murió. Y sabemos que para nosotros la muerte es la muerte. Se terminó todo. Pero para el Señor la muerte no es la muerte. Es el comienzo de una nueva etapa. Es el comienzo de un montón de cosas, de estar disfrutando la eternidad. Sé que es doloroso, pero para el Señor es un tiempo diferente. Él es Dios y así lo ha puesto. Por eso el otro pasaje, que dice del 21 al 23, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Acá está la expectativa. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Como diciendo, ya está, no hay marcha atrás. Nos volvemos a casa decepcionados, perdimos el tiempo, caíste de la fe. ¿Cuántas veces por una decepción de una persona, de un familiar, de vos mismo, de estar atado en cosas, uno empieza a permitir pequeñas cosas y termina realmente frío y congelado, muerto espiritualmente? Todos estamos a un pie, a un pasito de empezar un camino equivocado y desviarnos feo. Y no volver a lo anterior, sino que se multiplica. Volvemos a algo peor de lo que habíamos dejado al principio. Porque dice Satanás que cuando una casa está barrida, limpia, pero vacía, vienen 7 demonios peores a habitarla. O sea, vienen en patota. Uno entra, pero viene un montón más. Entonces, eso realmente es lo que tenemos que procurar. El no enfriarnos. En este tiempo, Dios nos invita, el Señor nos invita a ser protagonistas. Y yo les puedo asegurar, ustedes van a llegar a ser lo que quieran ser en el Señor. No hay límite en esto. Pero yo quiero enseñar la palabra. Anda un grupo de vida. Aprendé para después enseñar. Pero los primeros pasos son 10 pasos básicos. Muchos que vienen de otras iglesias. Y bueno, hacelo porque tenés que aprender para darlo. Pero está la escuela de vida. Está el seminario. Vicky, ¿dónde está Vicky? ¿Cuántos alumnos tenés en el seminario? Seminario, no escuela de vida. 95. Hermanos que se están preparando a un nivel de profundidad. La iglesia tiene todas las herramientas para que vos crezcas. Mirá que está a tu lado. Decile, ¿vos por qué esperás? ¿Por qué sos un enano espiritual? Muchas veces se conforman con ser un enano espiritual. Y el Señor que crezca. Quiere que crezca, que desarrollen. Y lo hacen online, no tienen que venir a la iglesia. Entonces, es algo que realmente yo veo, Señor, gracias, porque Él ha dado todas las herramientas para que uno pueda crecer. Pero yo lo que veo acá, que Jesucristo se le manifestó a las mujeres porque las ama. Se le manifestó a los apóstoles, que se asustaron todos cuando estaban todos encerrados y Él apareció pasando por las paredes. Paz, dijo primero, porque todos se espantaron. No estaban esperando a un Cristo glorificado, resucitado.
¿Por qué no lo conocieron? Y obviamente que estaba distinto. Más allá que sus ojos estaban velados, porque él quería hablar con ellos para restaurar ¿qué? La fe, el amor y la esperanza. 3 cosas que trae la palabra de Dios a tu vida. 3 cosas que es derramada sobre ustedes. Fe, sí creo, pero esperanza. Bien, como decía, vamos a recuperar mi casa. Pido perdón de acá. Hay transformación, hay cambio. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, no de palabra, frutos de arrepentimiento. Tienen que dejar de ser testarudos, ¿no es cierto?, con un carácter fuerte, o por ahí atado a hábitos y cosas que nos encadenan. Se rompió eso. Cristo lo rompe. Eso es sencillo. Lo que ahora van a tener que hacer es perseverar, es avanzar, es dejar que Jesús te encuentre en el camino que vos estés y empieza a recordarte quién sos. Sos un hijo y una hija de Dios. Sos un bendito y una bendita de Jehová. Hay promesas y palabras. No agarres un camino cómodo. Volvé a Cristo. Dice, pero nosotros esperábamos que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, pasaron 3 días de lo acontecido. Aunque también, fíjense, nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que Él vive, Cristo vive. Escuchando eso, ellos igual se volvieron. Entonces yo me maravillo de esto. No, sí, poné otra parte. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, Pedro y Juan. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Está hablando de nosotros. Está hablando de que somos duros de corazón. Que estamos hablando de que no creemos con facilidad. Que cuando tenemos que aplicar fe, nos viene la duda. Cuando tenemos que orar más, dejamos de hacerlo. Cuando nos tenemos que aferrar más al Señor en épocas de turbulencias, dejamos todo y salimos corriendo hacia otro camino. Mi pregunta, ¿en qué camino andás? ¿Cuáles son tus prioridades? Ellos tuvieron que dejar casa, esposa, familia. Muchos luchados el viernes, obviamente. ¿Y saben cuál es la noticia? Que van a seguir con la lucha mañana. Porque venimos todos juntos en patota allá, saltando, cantando, sí, hay el enemigo que se va a meter. Pero ahora vamos a volver a la familia, al trabajo, a los amigotes, a las costumbres que dejamos el viernes y todo va a seguir igual. Nos vamos a encontrar con lo mismo, con una diferencia. Son nuevas personas. Con una diferencia, hay un poder sobrenatural. Den un aplauso al Cristo, fuerte, porque es Él el que lo hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo veo de estos 2 hombres que fueron hombres de fe y siguieron, pero en algún momento perdieron el hacha, en algún momento bajaron sus ojos de poder ver a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, que es autor y consumador de la fe. Miren las cosas de arriba y no de abajo, dice la palabra. Y ellos en algún momento empezaron a ver una realidad que no era la verdad. La realidad es que fue sepultado, fue muerto, fue flagelado, lo lloraron, lo sepultaron. Esa es una realidad, pero no era la verdad. La verdad es que Él resucitó. La verdad es que la muerte no lo retuvo. La verdad es que fue lo que dijo, se cumplió. La verdad es que Jesucristo volvió a cruzarse con ellos en el camino porque valían, porque tenían valor, como ustedes. Mucha gente ha estado orando para que uno tenga un cambio, una transformación. Mucha gente que tal vez no conozcamos nos ha puesto una tarjeta del Plan Andrés y ustedes hoy están acá porque fueron y golpearon a la puerta de los cielos al Dios Todopoderoso y el Señor se cruzó en tu camino. Él es así. Yo me maravillo del amor del Señor, que se tomó su tiempo de estar resucitado y lo fue a buscar camino a Emaús, que era una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Pero ellos no entendían nada, iban discutiendo y enojados. Y hasta yo puedo decir que muchas veces, mi amado, mi amada, viene alguien y te invita a la iglesia, al grupo, te manda un pasaje bíblico y más de una vez te has enojado. Qué molesto.
Ya me tiré podrido. Basta, no me invites más. ¿Cuántas veces le hemos dicho sí a nuestras esposas? Pará un poco. Pero son enviados por el Señor. Hoy, ¿cómo se presenta Jesús? A través de las circunstancias y de personas que están interesadas en que nosotros podamos ser bendecidos. Están interesadas en que podamos tener el poder del Espíritu Santo para dar vuelta por el camino que ibas y volver a Cristo. Es el mismo Señor que envía y manda. Por eso es importante, cuando salga de este lugar o mañana cuando se acuerde, mándenle un versículo bíblico a alguien que no sea de Cristo, que esté alejado, que usted sabe que necesita oración. Mándelo, por más que no se lo responda, mándelo. Yo mando devocional a un montón de gente que veo que lo ve, pero ni me responde. Que el Señor se arregle. Qué molesto el pastor, me va a decir, ¿no? Pero yo se lo mando. Y saben, he tenido buenas respuestas en muchas ocasiones, que lo ha ayudado, pero la persona no se compromete. No se tiene que comprometer con nosotros, con Cristo. Tiene que volver. Por eso le dice, tardos de corazón, insensatos. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria, porque se encontraron con un Cristo glorificado, diferente. Obviamente que era el mismo, pero en un estado distinto que con el cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos juntamente con Él. El otro pasaje. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, porque esto es también interesante, son porciones del camino de Emaús. La anterior dice que Él empezó a hablar con ellos y empezando de Moisés hasta Jesús, le hizo recordar todas las promesas. Llegaron, era de noche y llegaron a un hospedaje. Yo sigo, dijo Él. Y estos dos dijeron, no, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate acá conmigo, que ya es tarde. Y siempre Jesús hace eso. Prueba tu fe. ¿Cuánto tiempo querés que Jesús camine con vos? ¿Este fin de semana? 2, 3 días. Todo el tiempo. Esto dijeron, quédate. Es más, te pagamos la estadía y te damos de comer. Inversión, adoración, compromiso quiere decir eso. Y acá viene esto. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Fíjense, ¿por qué digo que ellos lo siguieron muchas veces? Comieron con Jesús y aún me atrevo a decir que eran espectadores también en el aposento alto, en la mesa del Señor, porque dice, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Es como la mesa del Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Oh, ¿dónde está? Venía acá. Era el maestro. Pero ellos recordando, dice, fueron abiertos sus ojos. Mira que está a tu lado. Decile, abrí tus ojos. Deja de estar ciego. Deja de andar a tientas. Deja de tomar caminos equivocados, deja el pecado, abandonar las malas costumbres, las malas compañías. Aferrate al Señor, porque lo mejor que nos puede pasar es tener el fuego del Espíritu Santo encendido y siempre marcando y enseñándonos el buen camino. No taparte ni a diestra ni a siniestra, caminar por el camino recto. El Señor una y otra vez nos invita. Puede ser bueno lo que se te presenta, pero es santo. ¿Qué haría Jesús? Andaría por ese camino y seguramente el Espíritu Santo te va a inquietar. Te va a decir, no te conviene. No se unan en yuno desigual con los incrédulos. No solamente hablamos en las relaciones personales íntimas, sino estamos hablando en socios, compañeros de estudio. No le abrace el corazón a cualquiera, que sea gente santa, gente piadosa, que pueda retener y aconsejarte. Porque así te va a ir. Te van a traicionar, te van a decepcionar, te van a lastimar. Entonces digo, qué grande, el Señor les dio hasta esa oportunidad. Pero cuando ellos se dieron cuenta, el Señor ya no está. Y eso es lo maravilloso. Tuvimos un toque, estuvimos con Él, estuvimos comiendo, pero cuando yo me di cuenta, ¿qué fue lo que hicieron? El pasaje que sigue. Entonces se dijeron el uno al otro, no te lo había pasado, ¿no? Entonces le dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Qué hermoso. Cuando el Señor te habla, algo tiene que pasar en tu interior. Por más que tenga cara de piedra,
por más que quiera disimular, algo está pasando porque el Señor te está hablando y está junto con vos, sentado. El amor, la presencia de Él, todo lo cambia, todo lo transforma. Qué hermoso que es este Dios que viene y te alcanza en el camino, no importa la distancia, no importa la depre que tengas, no importa lo que estés pensando, aún habiéndolo conocido, lo vas a conocer en profundidad en este tiempo. Él quiere que vos conozcas a un Cristo glorificado, resucitado, no el que está en la cruz. El que está en la cruz no es el Cristo que adoramos. Él no quedó crucificado, Él resucitó y está vivo y anda en medio nuestro. Ese es el Dios que tenemos. Gloria a Él. Ese es el Cristo que yo tengo, que veo las caras, las vidas, las lágrimas, el esfuerzo, el hecho de poder darnos una y otra vez esperanzas. ¿Saben qué hicieron estos dos? Dice ahí el que sigue. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Y allí encontraron a los 11 discípulos y a otros que se habían reunido con ellos. ¿Y cuál era el diálogo de la mesa? ¿Qué era lo que hablaban? Quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad y se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¿A qué voy con esto? Que hoy ustedes tienen la posibilidad y el testimonio de contarles a otros lo que Jesús hizo en sus vidas. No solamente el testimonio acá, en sus trabajos, en sus familiares, en su casa. Tienen, como todos nosotros tenemos ese testimonio. ¿Qué hizo Jesús? Me acompañó, me confrontó, me amó, me fue a buscar donde yo estaba. Y Jesús se mete en cualquier lugar, ¿eh? En el lugar donde menos esperás, el Señor se te presenta. Viene el Espíritu Santo y te inquieta y te saca de lugares oscuros, de basureros, de humanos que se amontonan a hacer un montón de cosas impropias. Él te busca aún en lugares más oscuros. Ese es el Jesús que tenemos. ¿Por qué? Por amor. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos dejamos amar. ¿Saben cuál es el problema? Que le tenemos miedo al amor que Dios nos presta y nos manifiesta porque nos compromete. Estoy más acostumbrado a los cachetazos que a la caricia. Estoy más acostumbrado a las malas palabras que a las palabras de afirmación, que el Señor te dice, vos sos bendito, vos podés, vos sos valioso, sos importante. Estamos acostumbrados a las otras palabras. Y cuando recibimos eso de Cristo, nos da miedo. Miedo de que seamos muy amados. Miedo de que seas sanado. Hoy el Señor te quiere sanar. Hoy el Señor te quiere librar. Hoy el Señor te quiere que vos vuelvas, como dijo ellos. En menos de una hora estaban en Jerusalén. Tardaron mucho a Emaús, pero en menos de una hora. Así que no sé si caminaron, corrieron o volaron. No sé. Pero estaban ahí, dando testimonio. Si es Jesús, yo estoy ocupado ahora. Dando testimonio. ¿No? Entonces, qué importante que es esto. ¿Cómo yo no voy a escucharlo? Muchas veces el Señor se ha acercado, no nos dimos cuenta que era Él. Muchas veces Él nos retó y no sabíamos que era Él. Hasta nos pareció molesto. Hasta fue inoportuno porque no quería volver y el Señor te busca y usa todo tipo de personas y situaciones para que vos te encuentres con Él. Hoy es un buen momento. Dios nos llama a expandir su reino y llevar tu avivamiento por todo el